Hay cosas que a primera vista parecen basura, como los marcos viejos, papeles descoloridos, anillos rotos, o incluso cosas que han estado acumuladas en la casa durante mucho tiempo. Pero ¿sabías que a veces hay cosas que parecen no tener valor a simple vista, pero cuando las examinas bien, resulta que valen millones de dólares? Pero ¿cuáles son esas cosas? Y eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de que empecemos con el tema, me gustaría pedirte un like y que te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. Número 15. El papel de $4. En 1989, un hombre en Pensilvania compró una pintura vieja en una venta de artículos usados. No le gustó la pintura, lo único que quería era el marco. Solo pagó $4. Pero cuando llegó a su casa y quitó la pintura del marco, vio que había un papel escondido en la parte de atrás. Era viejo, estaba doblado y parecía que no se había abierto en mucho tiempo. Cuando lo llevó con expertos para que lo revisaran, fue entonces cuando descubrió la verdad. No era un papel ordinario. Resulta que era una copia antigua de la Declaración de Independencia, el documento que Estados Unidos usó para declarar su independencia. Se volvió aún más valioso porque era una de las primeras copias impresas en 1776 después de tantos años. Con el paso del tiempo solo quedan pocas copias como esta. Por eso, el papel que él pensaba que solo estaba guardado detrás del marco se convirtió en una pieza sumamente importante de la historia. En 1991 se vendió en una subasta por más de $2 millones. Para el año 2000 llegó a valer más de $7 millones. Imagínate eso, una pintura que solo compraron por el marco tenía un papel escondido que valía millones. Si no hubiera desmontado el marco, tal vez hasta ahora seguiría escondido detrás de una pintura vieja. Número 14. El huevo de oro perdido. Un comerciante de chatarra en Estados Unidos compró un pequeño huevo de oro en una venta de cosas usadas. Su trabajo es comprar joyas rotas, relojes viejos y metales de los que pueda sacar provecho. Así que cuando vio el huevo de oro, pensó de inmediato que podría ganar dinero si lo fundía. Lo compró por $14,000. Pero cuando mandó a evaluar el valor del huevo de oro, se dio cuenta de que no iba a recuperar su dinero que había perdido. Así que simplemente guardó el pequeño huevo en la cocina. Años estuvo ahí como si no tuviera valor, hasta que un día buscó en internet usando el nombre que estaba escrito en el pequeño reloj dentro del huevo. Ahí encontró un artículo sobre el huevo Fabergé perdido. El huevo Fabergé no es una decoración común, antes se hacía para la familia real de Rusia. Rusia es muy valioso, raro y lleno de historia. Cuando comparó la foto de internet con el huevo que tenía en su cocina, casi se veían iguales. Así que lo llevó con los expertos. Ahí confirmaron que en realidad era el tercer huevo imperial Fabergé perdido desde hace mucho tiempo. Fue hecho en 1887 para la esposa del emperador ruso. Después de la Revolución Rusa, desapareció durante muchos años. Los expertos lo buscaron por más de 90 años y lo gracioso es que no se encontró en un palacio o museo. Se encontró en la cocina de un hombre, estuvo a punto de derretirlo. Finalmente se vendió a un comprador privado. No se reveló el precio exacto, pero se estima que su valor es de unos $33 millones. Todo eso por algo que pensó que había sido una mala compra. Resultó ser uno de los tesoros más importantes descubiertos. A veces, la suerte no parece suerte al principio. A veces parece que perdiste antes de darte cuenta de que en realidad tienes millones en tus manos. Número 13. El cómic de Superman en la pared. En 2013 había un hombre en Minnesota que estaba arreglando una casa antigua. Mientras desmontaba una pared, vio un cómic antiguo dentro. No estaba en un gabinete. Tampoco estaba escondido en una caja. Estaba dentro de la pared. El cómic era viejo y el papel ya estaba amarillento, pero seguía estando completo. Y lo más sorprendente, no era un cómic cualquiera, era Action Comics número 1. Este es el primer cómic donde apareció Superman. En 1938 aquí comenzó uno de los superhéroes más famosos del mundo. En ese entonces este cómic era barato. Solo costaba 10 centavos. Y como en ese tiempo los cómics se consideraban solo para niños, muchas copias se dañaron, se tiraron o se perdieron. Nadie pensó en ese entonces que un cómic barato algún día valdría millones. Por eso ahora el Action Comics número 1 es extremadamente raro. Según los informes, se sabe que quedan menos de 100 copias. Algunas copias se han vendido por millones de dólares si están en buenas condiciones, pero la copia que se encontró dentro de la pared ya estaba dañada. Mientras arreglaban la casa, se dañó aún más. Por eso no alcanzó el precio más alto. Pero aún así,
se vendió en una subasta por $175,000. Imagínate eso, un cómic que antes costaba solo 10 centavos llegó a valer casi $175,000 después de ser encontrado dentro de una pared. Hasta ahora no está claro cómo llegó ahí. Tal vez algún niño lo escondió. Tal vez se cayó mientras construían la casa, o tal vez lo usaron junto con papel viejo dentro de la pared. Pero lo que es seguro es que estuvo oculto por más de 70 años y cuando abrieron la pared, salió uno de los cómics más importantes de la historia. Número 12. El anillo de diamantes de 10 libras. En los años 80, una mujer en Londres compró un anillo en una venta de garaje. Es como una venta de garaje donde la gente vende cosas usadas. El precio del anillo era solo de 10 libras. La mujer pensó que la piedra era falsa. Ella decía que parecía solo un gran pedazo de vidrio, así que no lo guardó en una caja fuerte. Tampoco lo aseguró, solo lo usaba en días normales. Lo usaba mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras salía. Durante casi 30 años llevó el anillo que pensaba que era solo una simple bisutería. Pero un día, alguien notó que la piedra era diferente. Parecía que no era un vidrio común, así que lo llevó a un joyero para que lo revisara. Ahí salió la verdad, la piedra no era vidrio. Resultó ser un diamante real y no un diamante pequeño. Según Sotheby's, es un diamante de 26.27 quilates. Es enorme. Casi no pensarías que es real porque es demasiado grande para un anillo común. El Instituto Gemológico de América también confirmó que el diamante es auténtico. Después, el anillo fue llevado a subasta y en 2017 se vendió por 656,750 libras. Eso significa que el anillo que solo costó 10 libras llegó a valer 100,000 libras. Lo más sorprendente es que no estaba guardado en una bóveda, no estaba en un museo, tampoco estaba vigilado por guardias, solo estaba en el dedo de una mujer durante muchos años. Ella lo usaba todos los días, y nadie sabía que en realidad tenía casi un gran tesoro en sus manos. A veces las cosas más valiosas no parecen caras, a veces simplemente parece demasiado ordinario. Por eso nadie cree que sea real. Número 11. El tazón antiguo de $3. En 2007 hubo una familia en Nueva York que compró un pequeño tazón blanco en una venta de garaje. Solo costó $3. Por su apariencia parecía un tazón común y corriente. No tenía dibujos, no tenía colores llamativos y parecía solo para exhibición en la casa. Así que cuando llegaron a casa simplemente lo pusieron encima de la chimenea. Ahí se quedó durante varios años. Nadie sabía que ese simple tazón en realidad era muy antiguo. En 2013 lo llevaron con un experto para que lo revisara. Ahí fue cuando supieron la verdad. Resulta que el tazón era de la dinastía Song del norte de China. Eso significa que tenía casi 1000 años de antigüedad. Este tipo de tazón se llama Dingware. Es famoso por su diseño simple pero hermoso. Su cuerpo es delgado, su color es blanco y es importante en la historia de la cerámica china. Cuando lo llevaron a Sotheby's pensaron que tal vez alcanzaría varios cientos de miles de dólares. Pero cuando se subastó, el precio subió aún más. Se vendió por $2.2 millones. Imagínate eso. Un tazón que solo se compró en una venta de garaje por $3 llegó a valer millones. Su apariencia no cambió. Sigue siendo un tazón. Lo único que cambió fue lo que la gente sabía sobre él. Cuando no conocían su historia, solo lo veían como algo de $3. Pero cuando supieron que tenía 1000 años de antigüedad, se convirtió en un tesoro. Aquí es donde se ve la gran diferencia entre el precio y el verdadero valor. A veces algo es barato no porque no tenga valor, es barato porque la gente aún no sabe realmente lo que tiene en sus manos. Número 10. La pintura de Renoir de $7. En 2012, una mujer compró una pequeña pintura en un mercado de pulgas en Virginia. En realidad, no le interesaba la pintura. Lo que quería era el marco. La pintura solo venía incluida con las cosas baratas que compró. Pagó casi $7 por todo. Al llegar a casa, la colgó en su casa. Para ella solo era una pintura sencilla, pequeña, oscura y no parecía muy costosa. Pero su mamá notó el nombre en la parte de atrás de la pintura. Decía Renoir. Pierre-Auguste Renoir era un famoso pintor francés. Es uno de los artistas más conocidos en la historia del arte. Por eso llevaron la pintura a la casa de subastas para que la revisaran. Ahí descubrieron que no era una pintura ordinaria. Resultó ser una obra de Renoir. Su título es Paisaje a orillas del Sena o Paisaje en las orillas del Sena. Se estima que su valor podría alcanzar entre $75,000 y $100,000. Pero antes de que pudiera venderse, surgió un problema inesperado.
Según el Museo de Arte de Baltimore, la pintura les pertenece. Dicen que no estaba en el museo en ese momento. Mostraron documentos para probar que era parte de su colección. Por eso, la subasta no se llevó a cabo. El caso llegó a la corte, y en 2014 un juez decidió devolver la pintura al Museo de Arte de Baltimore. Así que la mujer que lo compró por un precio bajo no se hizo rica con la pintura. No obtuvo una gran suma de dinero, pero consiguió una historia única. Una pintura que estuvo desaparecida del museo por más de 60 años terminó en un mercado de pulgas. Fue colgada en una casa común y, al final, regresó a su verdadero dueño. A veces, el tesoro que descubres no siempre será tuyo, porque si algo fue robado, aunque pasen muchos años, todavía tiene un verdadero dueño. Número 9. La foto del forajido de $10. En 2011, un hombre compró una foto antigua en un mercado de pulgas en Carolina del Norte. Su nombre es Frank Abrams. Solo pagó $10. La foto no estaba impresa en papel ordinario. Era un ferrotipo, una antigua clase de fotografía que se coloca en una lámina delgada de metal. En la foto hay varios hombres vestidos con ropa del oeste. Parece una verdadera foto antigua de la época de los vaqueros. Por eso la compró, porque se veía diferente. Cuando llegó a casa, la colgó en una habitación que renta por Airbnb. Mucha gente durmió en esa habitación. Muchos vieron la foto, pero nadie notó que podría haber una persona famosa en ella. Un día, Abrams vio un documental sobre Billy el Niño. Billy el Niño es uno de los forajidos más famosos en la historia del viejo oeste americano. Mientras veía, notó que había un hombre en su vieja foto que se parecía a Billy el Niño. Ahí comenzó la investigación. Hubo expertos que analizaron el rostro, la ropa, la época de la foto y otros detalles. Algunos creen que uno de los hombres sí es Billy el Niño. También hubo quien dijo que quizá en la foto aparece Pat Garrett, el famoso alguacil conocido por haber matado a Billy el Niño. Pero es importante decir esto claramente. No todos los expertos están de acuerdo. Hasta ahora sigue habiendo debate sobre si realmente Billy el Niño es quien aparece en la foto. Por eso, no se debe afirmar que esto es completamente cierto. Pero si se confirma, tendría un valor enorme. Una foto confirmada de Billy el Niño se vendió antes por $2.3 millones. Por eso, esta foto de $10 podría llegar a valer millones. De ser una foto barata en el mercado de pulgas, ahora está guardada en una caja de seguridad. Ya no está simplemente colgada en una habitación. Porque esa foto podría no ser solo una vieja foto de vaquero. Podría ser una de las fotos más raras de una leyenda en la historia estadounidense. Número 8. La máquina de códigos del mercado de pulgas. En 2017, un coleccionista en Rumania encontró una máquina extraña en el mercado de pulgas. Parecía una vieja máquina de escribir. Tenía teclado, tenía partes pesadas y parecía un viejo equipo de oficina. Lo compró por $114. Para el vendedor, parecía solo una máquina vieja y ordinaria. Pero no era así, era una máquina Enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania usó la Enigma para mantener en secreto sus mensajes. Para hacerlo más simple, era como una máquina que convertía los mensajes en código. Si no sabías la manera correcta de leerlo, no podías entender el mensaje. Fue una parte muy importante de la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque descifrar el código Enigma ayudó a las fuerzas aliadas a entender algunos mensajes secretos de Alemania. Uno de los nombres más conocidos en esta historia es Alan Turing y su equipo en Bletchley Park, en Inglaterra. La máquina que se compró en Rumania se vendió en una subasta por más de $51,000. No alcanzó el precio de otras máquinas, Enigma más raras, pero aún así fue una gran ganancia. De $114 se convirtió en más de $51,000. Lo gracioso aquí es que, a primera vista, solo parece una vieja y rota máquina de escribir, pero para alguien que sabe reconocerlo, en realidad tiene la historia en sus manos. A veces, algo no necesita brillar para ser valioso. A veces, parece viejo. Parece que no tiene utilidad, pero cuando sabes su verdadero uso e historia, ahí es cuando ves su valor. Número 7. El disco perdido de 75 centavos. En 2002, un coleccionista de discos vio un viejo disco de vinilo en una venta de garaje en Nueva York. No tenía una portada bonita, tampoco tenía una etiqueta clara, solo parecía un simple disco viejo. Lo compró por 75 centavos, menos de $1, pero resultó que no era un disco común. Cuando lo hizo revisar, resultó ser un raro disco de acetato de The Velvet Underground. The Velvet Underground es una famosa banda de rock de Nueva York. Entre sus integrantes estaban Lou Reed y John Cale. Tuvieron una gran influencia en el punk, el rock alternativo y la música indie.
El disco que encontraron tiene versiones tempranas de sus canciones antes de que saliera el álbum debut oficial. Según Pitchfork, este disco se compró por 75 centavos y luego se vendió en eBay por $155,401, pero el primer comprador no concretó la compra. Después se vendió de nuevo por un precio más bajo de $25,200. Aunque no se concretó el precio más alto, sigue siendo una gran cantidad comparado con lo que pagó. De 75 centavos, el valor se convirtió en miles de dólares. Lo curioso aquí es que tal vez el vendedor no sabía lo que tenía en sus manos. Para él, solo era un disco viejo. Pero para la historia de la música, esto es muy valioso. Porque a veces un disco viejo sin portada no es basura. Puede que sea el sonido perdido de una banda famosa antes de que el mundo los conociera. Número 6. La vieja mesa que vale una fortuna. En los años 60, un maestro de escuela en Nueva Jersey compró una pequeña mesa plegable en una venta de garaje. El precio era de unos $25. No se veía bien. Tenía manchas, estaba vieja y parecía que venía de un sótano húmedo, pero necesitaba una mesa para la casa, así que la compró. Durante muchos años la usó como una mesa común. Se podía usar para comer, para poner cosas encima, para cualquier cosa en la casa todos los días. No tenía idea de que en realidad era especial. Después de algunas décadas, llevó la mesa a Antiques Roadshow. Aquí, los expertos examinan los objetos antiguos de la gente común. Cuando el experto vio la mesa, ahí salió a la luz su verdadero valor. Resulta que no era simplemente una mesa plegable. En realidad, fue hecha por John y Thomas Seymour, unos reconocidos fabricantes de muebles en Boston en ese entonces. Según PBS Antiques Roadshow, la mesa es una Federal Inlay Mahogany llamada The Million Card Table. Hecha a finales de 1700, para hacerlo más simple, esta era una mesa costosa en la antigua América. Fue hecha por artesanos expertos para familias adineradas. El experto estimó que su valor está entre $200,000 y $300,000, pero cuando salió a subasta se vendió por un precio aún más alto. Alcanzó más de $500,000. Imagínate eso, una mesa vieja que solo se compró para usar en la casa llegó a valer $500,000. La mesa no cambió, lo único que cambió fue la percepción de la gente sobre ella. A veces, ese objeto viejo donde solo ponemos cosas encima tiene una historia que no conocemos. Número 5. El boceto de Warhol de $5. A principios de los 2000, un coleccionista de arte compró algunos dibujos viejos en una venta de garaje en Las Vegas. Solo pagó $5 por todo el paquete. Al principio, parecía que solo había conseguido fotos viejas y ordinarias, pero mientras revisaba uno de ellos, vio un boceto escondido detrás del marco. El dibujo era el rostro del cantante Rudy Vallee, y según algunos reportes, hubo quienes dijeron que posiblemente fue hecho por Andy Warhol cuando era niño. Andy Warhol es uno de los artistas más famosos de Estados Unidos. Pero es importante aclarar esto. No todos los expertos estuvieron de acuerdo en que realmente fuera de Warhol. Algunos dijeron que podría ser cierto, otros dijeron que no. Por eso es más seguro decir que esto es un supuesto boceto de Warhol, pero no todos están convencidos. Aún así, debido a la posibilidad de que sea obra de Warhol, se estimó su valor en millones de dólares. Imagínate eso, un dibujo que solo estaba escondido detrás del marco junto con $5. Cosas que pueden llegar a ser extremadamente valiosas. A veces lo valioso no es lo que ves al frente. A veces está detrás de algo que pensabas que no tenía valor. Número 4. El polvoriento violín Stradivarius. Hay violines antiguos que a primera vista parecen instrumentos comunes. Están en el ático, en un gabinete o guardados en un estuche viejo. Pero a veces, un violín así puede llegar a ser extremadamente valioso si resulta ser un verdadero Stradivarius. Antonio Stradivari fue un famoso fabricante de violines de Italia. Según el Smithsonian, él fabricó más de 1,100 instrumentos y solo unos 650 son conocidos actualmente. Así que si un Stradivarius es auténtico, es muy raro. Pero hay una gran advertencia. No todos los violines que tienen la etiqueta de Stradivarius son auténticos. Se hicieron muchas copias a lo largo de los años. Por eso, debe ser examinado por un verdadero experto. Ellos observan la madera, la forma, el barniz y la manera en que fue construido. Cuando se comprueba que es auténtico, su valor puede llegar a millones de dólares. Por eso, hay familias que se sorprenden cuando el viejo violín que casi tiran resulta tener una gran historia. A veces, el viejo instrumento que está arrumbado en el ático vale más que la misma casa donde estuvo escondido. Número 3. La cobija que vale más que una casa. Un hombre llevó una vieja manta al programa Antiques Roadshow.
Para él, solo era una cobija vieja. Solo estaba puesta sobre una silla en la casa. Pero cuando el experto la vio, le pidió que se sentara primero. Desde ahí ya sabes que algo especial va a pasar. Resulta que la cobija es una Navajo First Face Chips Blanket. Fue hecha a mediados de 1800. No es una cobija común. En aquellos tiempos se usaba como símbolo de alto estatus. Eso significa que no cualquiera podía usarla. Según PBS Antiques Roadshow, este tipo de cobija es extremadamente rara. Por eso, cuando el experto dijo el valor, el dueño casi no pudo hablar. La manta que antes era común en la casa ahora se estima que vale cientos de miles de dólares y posiblemente más de $1 millón. Esta es la razón por la que esta escena se volvió viral. No solo porque la manta es cara, sino porque la sorpresa del hombre fue realmente genuina. En un instante se dio cuenta de que la cobija que había estado en su casa por mucho tiempo valía más que muchas casas. A veces, algo parece solo una simple cubierta para una silla. Pero a ojos de un experto, resulta ser una pieza valiosa de la historia. Número 2. La pintura misteriosa de $5. En 1992, un conductor de camión retirado llamado Terry Horton compró una pintura grande en una tienda de segunda mano en California. El precio fue de solo $5. No la compró porque le gustara el arte. La compró como una broma para su amiga, porque parecía solo un desorden de salpicaduras de pintura. Pero a su amiga no le gustó, así que intentó venderla de nuevo. Un maestro de arte la vio y dijo que podría haber sido hecha por Jackson Pollock. Jackson Pollock era un famoso pintor estadounidense conocido por su técnica de drip painting, o ese estilo en el que parece que la pintura se salpica sobre el lienzo. Ahí empezó el largo problema. Un experto forense dijo que había una huella digital que posiblemente estaba conectada con Pollock, pero muchos expertos en arte no aceptaron llamarlo un verdadero Pollock. Dijeron que faltaba una historia clara sobre el origen de la pintura. Por eso, hasta ahora no está completamente autenticado. Ha habido ofertas que llegaron a millones de dólares, pero Terry Horton no aceptó esto porque cree que su valor sería aún mayor si se demuestra que es auténtico. Su historia incluso se convirtió en un documental, pero al final la pintura siguió siendo un misterio. Para algunos, solo es una pintura de $5 de una tienda de segunda mano. Para otros, podría ser un Pollock perdido. Mientras no haya una prueba definitiva, esto sigue siendo uno de los misterios más conocidos en el mundo del arte. Número 1. El jarrón en el estante. En 2010, una familia en Londres estaba limpiando la casa de un pariente que había fallecido. Mientras organizaban las cosas viejas, encontraron un gran jarrón chino. Dicen que llevaba mucho tiempo en la casa. Solo parecía una decoración en el estante. No sabían de dónde venía. Tampoco sabían cuán valioso era. Pero en vez de tirarlo o regalarlo, lo llevaron a una casa de subastas. Ahí fue donde descubrieron su verdadero valor. Según Reuters, el jarrón resultó ser de la época del emperador Qianlong de China en los años 1700. Eso significa que fue hecho para la corte imperial o para una familia de alto rango del emperador. Al principio, se estimó que valía entre cientos de miles de libras hasta más de $1 millón. Pero cuando comenzó la subasta, todos se sorprendieron. Muchos compradores compitieron por el precio. Este siguió subiendo y subiendo, hasta que llegó a 43 millones de libras o aproximadamente $69 millones en ese momento. Un florero que la familia pensaba que era solo una decoración ordinaria en la casa, se convirtió en una de las antigüedades chinas más caras que se habían vendido en ese entonces. Esta es la lección más importante de toda la lista. No todo lo caro parece caro. A veces parece solo un disco viejo, parece una manta vieja, parece un violín en el ático, parece una pintura de broma o parece solo un florero encima del estante. Pero cuando descubres su verdadera historia, ahí es cuando ves su verdadero valor. Por eso, a veces antes de tirar las cosas viejas, es bueno mirarlas bien primero, porque puede que esa cosa que creías que no valía nada resulte ser la más valiosa de toda la casa.